¿Podés hablar? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Podés un poquito más fuerte el micrófono, por favor? A ver ahí. ¿Ahí escuchan mejor o no? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces en la última parte vamos a ver lo del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Fíjense que nosotros pusimos como objetivo del trasplante, esto que dice acá, ¿no? Proveer células progenitoras hematopoyéticas para el tratamiento de diversas patologías. No puse acá el listado de las distintas patologías, porque si se fijan en las guías, dependiendo de si se trata de trasplantes autólogos, trasplantes, digamos, no autólogos, alogénicos, de donantes asociados, no asociados, histoidénticos o haploidénticos, en las guías de trasplante son listados extensos de distintas patologías, así que es imposible poder decir exactamente acá cuáles son las patologías, mencionarlas acá en una diapo. Lo que podemos hacer es, están las guías esas online, y si algún alumno tiene alguna duda, uno le contesta. Pero dependiendo del tipo de trasplante, el listado son extensos y es muy difícil volcarlos en una diapositiva. ¿Qué son las células progenitoras hematopoyéticas? Esto ya también lo teníamos el año pasado. Son 34 positivos y no tienen marcadores para el resto de típicos a otros linajes hematopoyéticos. Están en médula ósea en un 1% y muy menos representados en sangre periférica. Sin embargo, como también se ve más adelante, se pueden obtener de sangre periférica de dadores que reciben algún tratamiento para movilizarlos desde la médula ósea. Los principales tratamientos para movilizar son a base de GCSF, el factor estimulante del G, digamos. Eso es lo que se usa hoy en día. Y en algunos casos también se usa una droga que se llama Plerixafor, que es un inhibidor del receptor CXR4 para la quimiosina SDF o CXL12. Pero básicamente son con el factor estimulante de colonias granulocíticas. En la próxima diapo, bueno, ¿dónde se pueden obtener? Ya vamos a ver también más adelante. Cordón umbilical, médula ósea o de sangre periférica en pacientes movilizados. En esta diapo se ve el esquema general, que lo saqué, esta guía también es linda para quien quiera leerla, está en español, lo pueden leer para pasárselos a los chicos. El esquema general del proceso de los precursores obtenidos de sangre periférica. Entonces acá vemos bien, como para que se puedan dar una idea a los alumnos, el dador recibe una inyección con el agente movilizante, se produce la movilización hacia sangre periférica, y el dador, por así como se obtienen esos precursores de sangre periférica por plasmaféresis. Las células primero se reservan en las bolsas y luego se criopreservan para ser utilizadas posteriormente. Fíjense que acá nos muestran al paciente que va a recibir este trasplante recibiendo como una terapia, acá dice quimioterapia o radioterapia. Ya después vamos a hablar sobre esto, pero eso es como una terapia preparativa o el preacondicionamiento del paciente que va a recibir el trasplante. Luego el paciente recibe esos precursores y por último lo que hay que hacer es chequear si funcionó o no. Esto que se llama el monitoreo del engraftment en el paciente trasplantado. Y cada uno de estos puntos que vemos acá se terminan de ver más adelante para tratar de entender más que nada esto, cómo es que puedo chequear si funcionó o no, lo vemos más en detalle en unas próximas diapos. Pero este es como el esquema general. Ya habíamos visto en la parte de abajo de la diapo los tipos de trasplantes de precursores de células hematopoyéticas pueden clasificarse de acuerdo a la fuente. Trasplante de médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical. Y después empezamos a ver acá según el tipo de donante. Cuando los progenitores son obtenidos del propio paciente, eso se llama un trasplante autólogo. Como vamos a ver más adelante, el poder curativo de este trasplante es por la terapia de preacondicionamiento que tenga el paciente. Y después uno
digamos, le da a sus propios progenitores para tratar de reconstituir su sistema inmunológico. Y como vamos a ver más adelante, este es de los más sencillos. Cuando los progenitores se obtienen de hermanos, de gemelos, digamos, idénticos, se llama un trasplante singénico o singeneico. Y lo que es más frecuente es este tipo de trasplante halogénico. Y para eso tenemos que refrescar, que voy a adelantar, esperen, adelanto, cuando hice la grabación adelanté, tenemos que refrescar un poco cómo es la herencia del sistema HLA, que nosotros ya lo vimos en el seminario 3 y algo ya se vio también en la primera parte de trasplante, para saber que acá tenemos a los papás, madre y padre, cada uno con sus 2 haplotipos, ¿qué chance tenemos de tener un hermano que comparta nuestros 2 haplotipos o uno de los haplotipos? Entonces, repasando la herencia con los chicos, podemos ver que hay hasta un 25% de chance de tener un hermano que tenga todos, digamos que sea histoidéntico, que comparta los 2 haplotipos, y un 50% de chance de tener un hermano que sea haploidéntico, que comparta uno de los haplotipos. Entonces, volviendo a eso, es por eso que cuando tenemos trasplantes halogénicos, podemos tener de donantes relacionados o no relacionados. Cuando son relacionados, pueden ser histoidénticos, con un 25% de chance de conseguir un donante relacionado así, haploidénticos el 50%. Y los no relacionados, cuando no se encuentra en la familia, también pueden ser histo o haploidénticos, y como vamos a ver más adelante, se obtienen de estos registros internacionales. Esto es para tener una idea de la actividad del trasplante en Argentina desde el 2009 al 2017. Solamente me parece importante hacer hincapié acá en las banditas amarillas. Fíjense que el trasplante haploidéntico se empezó a hacer en el 2014 y a partir de ahí fue creciendo. Y acá de nuevo un poco también lo que decía Chulu. Esto fue posible porque fíjense que esto quiere decir que uno hace un trasplante de médula ósea con un precursor con el cual comparte solamente la mitad de las moléculas HLA. Entonces, todo este tipo de trasplante, que fue un punto de inflexión para los que hacen trasplantes de precursores hematopoyéticos, porque casi que universaliza la disponibilidad de donante, pudo ser posible gracias a las mejoras en la terapia inmunosupresora. Yo en la grabación les contaba algunas cosas como interesantes en relación a cuándo empezaron a hacerse en la Argentina los trasplantes en los años 50 por este Donald Thomas, que también recibió por esos aportes en 1990 junto con Murray el premio Nobel, y en la Argentina recién en el año 86 se hicieron los trasplantes halogénicos, y los halogénicos no relacionados recién en el 95, en el año 95, así que digamos, no fue hace tanto poco tiempo. Bueno, entonces de esta diapo yo resaltaría el tema de los haploidénticos y la importancia de poder conseguir, es mucho más seguro poder conseguir, si se puede hacer un haploidéntico, un donante. Como decíamos, el autólogo es el más simple. El paciente tiene que ser portador para poder hacerlo de una patología quimiosensible, porque el tratamiento es por las dosis altas de quimio o radioterapia. Y después uno le da los precursores para lograr la recuperación hematopoyética del paciente. Para los halogénicos, es decir, cuando hacemos un trasplante halogénico, sí o sí tenemos que hacer la tipificación del sistema HLA. Y de nuevo, en la actualidad se usan, tal como decía Chulu, se usan tipificaciones de técnica de biología molecular. Nosotros ya en las guías también tenemos algunas cosas en la tutoría para discutir muy por arriba. En la guía de técnicas inmunológicas están algunas de estas técnicas, pero no mencionamos nada en el seminario. Entonces, importantísimo tipificar el donante y el receptor. Y a lo largo, en lo que faltan en las diapos, ¿de qué puntos charlamos? Acerca de qué hablamos cuando hablamos de rechazo de trasplante de estos precursores,
cuando hay engraftment o prende el trasplante, algo sobre enfermedad de injerto contra Wester, la reacción de injerto contra leucemia, sobre el preacondicionamiento y los regímenes de inmunosupresión y las infecciones en el paciente trasplantado. Entonces, el rechazo del trasplante es cuando no prende el trasplante. Es una complicación de trasplantes halogénicos. Cuando es trasplante autólogo, no hay este tipo de falla. Fíjense que nos dice que la incidencia es del 4 al 20% en los histoidénticos. Y es una situación que si no prendió el trasplante, solamente se resuelve retrasplantando al paciente. Entonces esto se denomina el rechazo del trasplante. Cuando hablamos de rechazo, hablamos de esto. Cuando no prendió, no hubo engraftment, que puede ser, bueno, primario, secundario, pero la cuestión es que no prende el trasplante. ¿A qué nos referimos cuando sí prende el trasplante? Cuando hay engraftment. Bueno, cuando damos estos precursores, los precursores van a la médula ósea y las progenies empiezan a desarrollarse. Como vamos a ver más adelante, el paciente puede haber recibido muchas veces un trasplante, un tratamiento como un preacondicionamiento para poder recibir estos precursores. Entonces, ya hay una gran linfodepresión en el paciente que va a recibir este trasplante de precursores. Y lo que yo tengo que ver es, si prendió el trasplante, tengo que poder analizar en las células que van a empezar a aparecer en circulación, de quiénes provienen esas células. Si son del donante, si son del receptor, o si son mixtas, es una población mixta. Entonces, es muy importante para los trasplantes halogénicos determinar las células circulantes, si es que empiezan a aparecer, de quiénes son. Y para eso se hace este estudio de quimerismo post-trasplante, en donde el objetivo, dice acá, ¿no?, es estudiar el origen de estas células que están circulando. Se pueden hacer por diferencias en disparidad de sexo, por disparidad ABO, pero lo que más se usa es analizando regiones polimórficas del ADN, entre el receptor y el donante. Y entonces es muy importante tener la muestra del donante, una muestra pre-trasplante del paciente y la muestra de control de seguimiento post-trasplante. Y se hacen varias. En las mejores condiciones, el paciente que recibe el trasplante tiene todas las células circulantes que son del dador. Esas serían las condiciones ideales. Pero no siempre es así y puede haber un quimerismo mixto, es decir, que todavía se encuentran circulando células del receptor. ¿De qué depende que funcione o no este trasplante de progenitores hematopoyéticos? De muchas variables, desde la edad del paciente, el tipo de trasplante que sea, la fuente, digamos, del trasplante, pero en general encontré este dibujito que me pareció bastante claro. Fíjense que primero aparecen dentro de las semanas las células de la inmunidad innata, pensando que prendió bien y que todo esto proviene del dador del trasplante, ¿no? Las células de la inmunidad innata, más tardíamente las células de la inmunidad adaptativa. No se sabe bien por qué los linfocitos TCD8 se recuperan más fácilmente que los TCD4, que pueden tardar años en volver a aparecer. Con respecto a los linfocitos T, mostramos unas cuantas diapos para tratar de entender un poco cómo es la recuperación. Y hay dos fases. Hay una primera fase que es una aparición temprana de linfocitos T que es timo independiente, y se da como por una proliferación homeostática de células T que pueden ser del dador o del receptor, pero que son células T que no son células vírgenes, se nota que tienen como una diversidad un poco más reducida y se produce como, bueno, por esa gran linfodepresión que se produce por la terapia preparativa para tratar de recibir los precursores, se observa esta recuperación rápida de las células T. Pero con esto no, digamos, al paciente esto no le sirve, es lo primero que ocurre, pero al paciente no le sirve para tener como reconstituido su sistema inmunológico.
Pero entonces, la primera etapa es una etapa timo independiente. Posteriormente, y solamente cuando se puede, cuando el paciente lo logra, comienza una etapa de recuperación de timo dependiente, en donde sí se activa la timopoiesis, comienza a haber mayor repertorio T, más diversidad de TCR, y esto es como algo, digamos, que asegura que el paciente va a poder, si continúa así, defenderse contra las infecciones más adelante. Esto es lo que uno aspira, pero no siempre puede lograrse. Entonces, en esta diapo se ve lo mismo que estuvimos viendo en las dos diapos anteriores. La recuperación de los linfocitos T, primero es timo independiente y luego, si es que se puede, avanza hacia la etapa timo dependiente, que es más tardía. Fíjense este dibujito acá, se observa, esto es previo al trasplante. Esta bajada que se da en las células T es por el tratamiento de preacondicionamiento. Cuando post-trasplante empiezan a aparecer los linfos T, estos linfocitos T se producen por esta etapa timo independiente, en donde se ve que la diversidad es bajita porque ya proliferan células que estaban. Posteriormente, bueno, acá no está, pero no sé si, espero que esté también en el seminario. Posteriormente comienzan en la clase que grabé lo puse bien yo, comienza como a aumentar la cantidad de células T en la etapa de timopoiesis, que es acá la rojita, en donde también se ve acá, la ontogenia T aumenta, entonces aumenta la diversidad del TCR. Esto es lo que uno quisiera aspirar, que todos los pacientes pudieran llegar. De nuevo acá se ve, por el tratamiento, esta es la diapo como toda unada de las anteriores. Fíjense que no había comentado sobre esto, el timo es un órgano que sufre mucho por la radioquimioterapia preparativa que puede sufrir el paciente. Entonces esto también dificulta mucho la aparición de la segunda etapa, de la etapa en donde el timo necesita estar activo. Sumado a esto, en los pacientes más grandes, ustedes saben que hay una involución tímica, entonces la edad del paciente por eso también condiciona mucho que se pueda acceder a esta segunda etapa, que es la etapa de la timopoiesis, en donde se produce la normal reconstitución de las células T. Lo que decían los trabajos es que, digamos, no es todo tan lineal, no es que, porque si fuese así, en un adulto no se podría llegar a una reconstitución del compartimento T, y esto no es así, funciona. Entonces lo que dicen es que es tal la situación en la cual está el timo, aunque sean vestigios de ese timo en un adulto, por la gran bajada de los leucocitos, que en esas circunstancias es como que el timo algo reacciona, y cuando el paciente puede recuperarse de todo, el timo del paciente puede recuperarse del daño causado por la terapia preparativa, puede llegar a observarse la recuperación. Esto no ocurre siempre, y hay pacientes que pasan de esta parte, de esta primera etapa timo independiente, a no poder acceder a una buena timopoiesis. Entonces, bueno, acá el paciente va a estar complicadísimo con las infecciones porque no logra reconstituir totalmente su repertorio T. Y esto que está acá tapado en blanco es que hay en ensayos clínicos, se está tratando de hacer como terapias regenerativas que involucran desde hormona de crecimiento hasta IL-7 para intentar en los pacientes que no pueden llegar a la etapa de la timopoiesis, ver si por tratamientos logran favorecer la reacción del timo, digamos. El tercer punto hasta acá, el tercer punto que vamos a ver es lo de la enfermedad de injerto contra huésped. Esta es una complicación de los trasplantes, digamos, obviamente no es una complicación de un trasplante autólogo, pero sí del resto de los trasplantes. Entonces se da por la presencia de células T que están ya presentes en el injerto. Y cuando cuando entran, digamos, al paciente que recibe el trasplante, esas células T pueden reconocer las diferencias en el sistema HLA, se activan, proliferan, se diferencian en el sistema HLA y también en los antígenos menores, y después las células efectoras
van y cumplen su función efectora, tal cual como vimos nosotros para la respuesta antiinfecciosa, en distintos órganos. Los principales órganos target de esta reacción contra los HLA, las diferencias en HLA son la piel, el hígado, el intestino y el timo también. Así que si recordamos la diapo anterior, cuando el paciente que recibe los precursores, que ya el timo estaba complicado por toda la terapia preparativa, si además se desencadena la reacción de graft versus host, después al timo le cuesta aún más recuperarse. Tal como comentaba Chulu, acá antes se consideraba el graft versus host agudo o crónico por una cuestión temporal. Hoy no, y es más por lo que se ve en la lesión, en la lesión. Entonces, en el graft versus host agudo, inflamación sistémica por citoquinas proinflamatorias, se afecta, la piel, el hígado, el tracto gastrointestinal, y acá vemos las características del crónico. Como yo les dije que esto se daba por las células T presentes acá, parecería como lo más lineal y lo más sencillo decir, bueno, entonces depletemos las células T de los precursores para evitar el graft versus host. Pero bueno, el panorama no es tan fácil, porque la presencia de células T en el injerto favorece el engraftment, y además favorece el otro tipo de reacción que estamos viendo acá, que es el del injerto contra leucemia. Las células T que están presentes ahí son importantísimas para tratar de sacarse de encima alguna célula neoplásica que haya quedado remanente y que no haya sido eliminada por el tratamiento de preparación que recibió el paciente. Entonces, hoy para evitar el graft versus host, tratando de mantener la enfermedad de injerto contra leucemia, lo que está funcionando bien y que es como muy accesible porque es barato, es la ciclofosfamida. Entonces la ciclofosfamida post-trasplante aparentemente reduce a las células T aloreactivas que proliferarían mucho y serían las que mediarían el graft versus host, y por el momento no afectaría tanto la reacción de injerto contra leucemia. En las revisiones que uno lee hay mucho en ensayos como preclínicos para tratar de, digamos, diferenciar esto, graft versus host versus injerto contra leucemia, pero a nivel de ensayos clínicos es más que nada lo que se ve que funciona bien la ciclofosfamida, pero no hay todavía ensayos para tratar de ver exactamente, bueno, en los pacientes, ¿hay algún antígeno particular que se reconoce en el graft versus host, pero no en el graft versus leuquimia? Hay mucho a nivel preclínico, pero a nivel clínico lo único que hay es, los resultados que se ven con los pacientes. Y por hoy es la ciclofosfamida post-trasplante. En cuanto al precondicionamiento de los pacientes, ya vimos lo del trasplante autólogo, altas dosis de quimio o radioterapia, porque es la única herramienta antitumoral. En el alogénico, esto cambió muchísimo a lo largo del tiempo. El preacondicionamiento inicial se daban con radio, quimioterapia, y eso se asociaba también a muchas infecciones y complicaciones por el tratamiento en sí, y después apareció también los no mieloablativos, que son más livianitos. Y como les decía, los tratamientos, los esquemas inmunosupresores, más que nada en los trasplantes no relacionados, lo que más funciona en esta parte de acá, en la prevención de injerto contra huésped, ¿no? Para los no relacionados, depletar células T, in vitro o in vivo, pero eso se asocia con menor engraftment y menor efecto de injerto contra leucemia. Y con los haploidénticos, gracias a eso se pudo avanzar con los haploidénticos, la ciclofosfamida. Y acá tenemos un detalle de las infecciones en los pacientes trasplantados, previo al engraftment, bacterianas, una vez iniciada la recuperación, virales y fúngicas, que dice acá en los trasplantes halogénicos, donde se desarrolla la enfermedad de injerto contra huésped, pueden extenderse más allá de los 3 primeros meses.
Esta diapo la quisimos poner porque nos permitía como imaginarnos qué es lo que ocurría en el timo de los pacientes cuando había una ontogenia por recibir precursores de un dador en un paciente que había recibido un preacondicionamiento mieloablativo. En estas dos etapas, vieron que nosotros dijimos, primero timo independiente y después en la timo dependiente. En la timo dependiente, ¿qué debería estar ocurriendo? Que esos precursores T fueran seleccionados positivamente, superaran la selección negativa, y de esa forma esas células T serían como tolerantes a las diferencias en el sistema HLA. Si uno se pone a dibujar y hace digamos, qué células tendrían que morir en cada paso, podría uno llegar a pensar que, bueno, el repertorio T que queda está más reducido, pero eso no es lo que muestran las revisiones, los dibujitos que yo les mostré anteriormente, como que en los pacientes en donde se puede llegar a esta fase de timopoiesis, se recupera el repertorio T y eso alcanza como para que el paciente que tuvo un quimerismo completo, es decir, que prendió el trasplante, logró tener circulando solamente células del receptor y logra esta timopoiesis. Inclusive hay pacientes que terminan con su terapia inmunosupresora. Obviamente en estos pacientes ya no hay, cuando ya pasan todo este proceso, las células T que de acá provienen no reaccionan más en enfermedad de injerto contra huésped porque son tolerantes, pero tampoco en enfermedad, en la respuesta de injerto contra leucemia. Entonces, si los pacientes que están en esta etapa llegan a tener un relapse de la enfermedad, una recaída de la enfermedad, una estrategia es darle linfocitos del dador. Se le dan linfocitos del dador y esos linfocitos median una respuesta de injerto contra leucemia, y eso se hace. Y por último, todos los datos que les quede acá a los chicos para tratar de anotarse como donante para los precursores de células hematopoyéticas. El registro argentino está, digamos, unido a este registro internacional, y lo que logramos es que cuando el médico ve que necesita un paciente un trasplante de progenitores, busca primero entre sus familiares relacionados, y si no lo encuentra, va a estas bases de datos, y entonces lográs tener como mayor acceso a todas las bases de datos de los países que están conectadas con esta base mundial. Así que me parece que es como importante dejarles a los chicos todas estas diapos donde tenemos información para que se anoten como voluntarios. Bueno, 8:20. Gracias, Romy. Chicos, aprovechando que está Romy, 5 minutos de preguntas, y si no después por mail. Romy, ¿tenés 5 minutos? Sí, obvio. Igual los tenemos agotados porque los tenemos hace 2 horas y 20. Ay, pobrecito, sí. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, me pasan por mail. Entonces hagamos eso, Romu, porque están fundidos todos, me parece. Muy lindo lo tuyo, muchísimas gracias. Yo les cuelgo en el sitio inductivo los mails de Chulu y de Romy, y así pueden consultar cualquier cosita. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a todos, chicos. Nos vemos en poquitos días. Gracias, Romy. Muchas gracias.